Es un placer estar contigo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una voz viva. Dejemos que la Biblia siga hablando al corazón. En ella encontramos dirección, consuelo y esperanza. Hagamos juntos este recorrido mirando a Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Bienvenidos a Pan Diario de Esperanza, una porción de la palabra de Dios. Que la paz de Dios llene hoy nuestro corazón. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde juntos estudiamos la palabra y permitimos que Cristo hable a nuestras vidas. Gracias a cada persona que se conecta, que comparte, que ora y que camina con nosotros en este estudio semanal de la Biblia. Hay verdades que sostienen toda nuestra fe. Verdades que si se debilitan, todo lo demás comienza a tambalearse. Hoy nos detenemos en una de ellas. Contemplaremos a Cristo en su lugar correcto. Y la lección de esta semana lleva por título La preeminencia de Cristo. Y el texto para memorizar se encuentra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versos del 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. En la lección de esta semana reanudaremos nuestro estudio de Colosenses. Digo reanudaremos porque en la lección 1 y 2 tocamos algo de ello. La carta a los Colosenses fue escrita para una iglesia que estaba siendo confundida. Cristo seguía siendo importante para ellos, pero ya no era suficiente. Otras ideas, otras filosofías y enseñanzas intentaban colocarse a su lado. Por eso el apóstol Pablo eleva a Cristo, no solo como Salvador, sino como Dios eterno, como Creador y Señor absoluto. Y antes de hablarnos de conducta, Pablo nos habla de identidad. Antes de hablar de lo que hacemos, nos recuerda quién es Cristo y quiénes somos en Él. Pero para comprender mejor el estudio de esta semana, vayamos a la eternidad pasada y observemos qué ocurrió. Antes de que surgiera la rebelión, el cielo vivía en armonía perfecta. Lucifer ocupaba una posición elevada entre los ángeles. Era respetado, admirado y honrado. Su dignidad solo estaba por debajo de la del Hijo amado de Dios. Su apariencia reflejaba paz y felicidad como la de los demás ángeles. Pero en él había un brillo especial. Su mente era amplia y poderosa y su figura armoniosa. Su presencia noble y majestuosa. Una luz intensa emanaba de su rostro y lo rodeaba destacándolo entre las huestes celestiales por su hermosura y excelencia. Sin embargo, por encima de todos los ángeles estaba Cristo. Él no era simplemente el más elevado, sino el Hijo eterno de Dios. Uno con el Padre antes de la creación de los ángeles. Su autoridad no fue otorgada por rango, sino por naturaleza divina. A él pertenecía la supremacía sobre todas las huestes celestiales. Con el paso del tiempo, Lucifer comenzó a mirar esa posición con deseo. La admiración dio lugar a la comparación. Y la comparación abrió la puerta a la envidia. Y poco a poco empezó a asumir actitudes y aspiraciones que solo correspondían a Cristo. En un momento solemne, el Creador reunió a todas las huestes celestiales para afirmar públicamente el lugar de su Hijo. Cristo fue presentado, sentado junto al Padre, rodeado por las multitudes de ángeles santos, y allí se declaró con claridad que el Hijo compartiría plenamente la autoridad del Padre. Donde estuviera el Hijo,
allí estaría también el Padre. La palabra de Cristo debía ser obedecida con la misma prontitud y debía ser reverenciado como el Padre. Él había recibido la autoridad para dirigir a los ángeles y obrar en perfecta unidad con Dios en el proyecto de la creación de la tierra y de todo lo que en ella viviría. Nada haría por iniciativa propia, porque su voluntad estaba en completa armonía con la voluntad del Padre. Lucifer fue testigo de todo esto. Exteriormente se unió a los ángeles cuando se inclinaron en reconocimiento de la supremacía y autoridad de Cristo. Sin embargo, su corazón no estaba en paz. Mientras su cuerpo se postraba, su interior se llenaba de celos y resentimiento. Aquella honra otorgada al Hijo despertó en él un conflicto que ya no quiso rendir. Los ángeles fieles, al percibir su inquietud, intentaron rescatarlo. Con amor y con lágrimas les recordaron que su honor no había sido disminuido. Le explicaron que Cristo siempre había sido el Hijo de Dios, que existía con el Padre antes de que los ángeles fueran creados y que su autoridad nunca había sido cuestionada. Le aseguraron que ninguna orden de Cristo había sido recibida con opresión, sino con gozo. Toda la hueste angelical lo aceptaba como su capitán. Le hicieron ver que el reconocimiento público al Hijo no le quitaba dignidad a nadie y que el cielo había vivido hasta ese entonces en perfecta paz y armonía. Pero Lucifer se negó a escuchar. Cerró su corazón a toda razón. Rechazó el llamado al sometimiento y decidió persistir en su propósito. Y así, el conflicto que comenzó con el rechazo a la preeminencia de Cristo quebró la armonía del cielo. Con este trasfondo eterno delante de nosotros, ahora podemos entender mejor por qué Pablo escribió con tanta firmeza a la iglesia de Colosas. Con lo que hemos contemplado en la eternidad pasada, ahora ese mensaje cobra vida. Cristo es aquel en quien Dios se deja ver. Él no es un reflejo borroso ni una figura secundaria, sino la manifestación perfecta del Padre. Su autoridad no comenzó con la creación, porque Él existía antes de todo lo que fue creado. Nada vino a existir sin su intervención, ni en el cielo ni en la tierra, ni lo visible ni lo invisible. Toda forma de poder, toda jerarquía y toda autoridad tienen su origen en Él y existen con un propósito que apunta a Él. Cristo no solo inició todo, sino que todo continúa en pie porque Él lo sostiene. Cristo no solo creó todo, sino que todo se mantiene por Él. Nada existe al margen de su poder. Nada se sostiene fuera de su voluntad. La gran pregunta no es si creemos en Cristo, sino si Cristo ocupa el primer lugar. La paz del cielo existe solamente donde Cristo reina sin rival. Cuando Él es desplazado, aunque sea por buenas intenciones, comienza el desorden. Hoy somos llamados a devolverle a Cristo su lugar. No un lugar más, el lugar, el centro, el trono del corazón. Que nuestra fe no sea una mezcla, sino una entrega completa. Que Cristo no solo sea importante, sino que sea preeminente en cada uno de nosotros. Oremos. Con este deseo en el corazón, elevemos nuestra oración a Dios, para que Él sea el centro, que Él ocupe todo en nuestra vida. Padre eterno, confesamos que muchas veces hemos permitido que otras cosas ocupen el lugar que solo a Cristo le pertenece. Hoy rendimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Establece tu reino en nosotros. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Cristo ocupa su lugar, la fe se fortalece
la esperanza se afirma y el corazón descansa. Nada está fuera del control cuando todo está en las manos de Cristo Jesús. Así que hoy, digámosle a Cristo que sea el centro de nuestra vida.